¿Qué onda, mi gente renegada? Sean bienvenidos a este nuevo video en el cual hoy les vengo a hablar sobre Betty la Fea 2. La historia continúa. Antes de empezar con el video y todo eso, quiero agradecerles a los que vieron el anterior video y dieron muchas reproducciones, Quiero agradecer a toda esa gente. También quiero explicar por qué no he estado tan activo. Es porque literalmente no me había sentido bien en estos últimos días. Había tenido gripe y la verdad no tenía ganas de hacer nada sintiéndome así. Luego me dio un dolor de muela que tampoco me dieron ganas de hacer nada así. Pero ya me siento mejor, ya estoy bien y ya puedo seguir haciendo videos, la neta. Quiero empezar con esta novelserie, como yo le digo, porque la neta no es tan buena como la primera. O sea, la primera tiene mucho más entretenimiento, mucho más diversión para mí que esta. Hay algunos personajes que para mí en esta no me gustaron porque son literalmente malos, otros son literalmente buenos y otros literalmente sirven nada más para alzar a otro personaje. No, ni así solos no aportan nada, ni siquiera dan importancia. Voy a hablar primero de los personajes que para mí, por sí solos, solo sirven para alzar a otros. Como por ejemplo, los personajes de Nicolás, los personajes de Freddy, son dos personajes que para mí no son malos, pero no sirven tampoco para hacer algo por sí solos. En esta... Literalmente Nicolás en la primera entrega de Betty la Fea, yo lo veía y decía, es un personaje interesante, con carisma, que tiene una historia con esta Patricia, y literalmente en esta segunda entrega lo arruinaron totalmente. Un personaje arruinado. ¿Por qué digo arruinado? Porque literalmente en la segunda, en esta, solo sirve para consejero o para ayudar solamente a Betty. Fuera de eso, no sirve. Es un personaje sin carisma, aburrido y que literalmente ni siquiera sale lo suficiente en la novela como para encariñarte con él. Todo el cariño que le tienes es por su versión antigua, literalmente. Pero literalmente ahorita no sirve de nada. Es un personaje muerto para mí, ese personaje de Nicolás. Luego tenemos el personaje de Freddy, que me pasa lo mismo. En la primera le daban mucho más importancia, tenía cierta historia y hasta cierto punto te lograbas encariñar por lo que hacía. En esta historia no sirve de nada más que para alzar más al personaje de Armando. O sea, literalmente el personaje de Freddy no sirve más que para eso. Para ser el consejero, a ayudar al personaje de Armando a ver sus errores, nada más. Por sí solo te aburres con él. No tiene ni chiste que lo pongan a él. Las pocas escenas que aparece él solo, o bueno, con otro personaje, literalmente son aburridas y muertas. Y cuando aparece con Armando es cuando le da importancia a ese personaje que tiene Freddy. Pero nada más. Incluso diría yo que el personaje más bueno, no más, sino que otro personaje que hasta cierto punto también lo mataron, porque antes por lo menos te daba más importancia en la primera, pero aquí literalmente lo mandaron a otro lado y casi ni siquiera te importa. Es el personaje del mejor amigo, o bueno, ex amigo, porque supuestamente nos lo muestran como que antes fue ex amigo, pero ahora que volvieron a ser amigos. Es el personaje del amigo de Armando, que es ¿cómo se llama? Mario Calderón. Literalmente es un personaje que casi no lo ves en la novela. Es un personaje sin sentido
Y que literalmente pasó a ser el Freddy que nadie quería, bueno, que literalmente casi ni salía. Y el personaje de Freddy pasó a ser Mario Calderón, porque literalmente ahora es el consejero, el que siempre está con Armando y que hace todo. Otro personaje que también a mí no me gustó, porque literalmente también es repetitivo, muerto y sin sentido alguno que lo hubieran puesto para la forma en que la trataron, es el personaje de Patricia. Antes, literalmente todo lo que pasaba Patricia en la primera entrega de Betty la Fea te divertía. Hay momentos incluso en los que tú te reías. Y más con su frase famosa de yo estudié 6 semestres en la San Marino, la cual aquí solo creo que la repite 1 o 2 veces y ya ni chiste tiene, porque literalmente te enfocas más en la historia aburrida que tiene que en lo que dice. Y eso que su historia es malísima. La historia que le metieron al personaje es, como digo, es repetitiva. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Vemos a una Patricia endeudada, con problemas, sin auto, supuestamente con un esposo rico que se le murió, pero que no dejó nada. Entonces tú ves el personaje y dices, es malísimo. Es malísimo por donde le busques. El personaje de Patricia fue lo que para mí es un crimen lo que le hicieron. Ya ni siquiera que esté o que la quisieron casi meter como consejera de esta Marcela. Y digo casi porque ni siquiera eso hicieron. Nada más nos metieron un pequeño fragmento en donde tienen realmente una conversación Marcela y Patricia, y literalmente no hace nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque se enfocaron más en el personaje de la hija de Betty y de Armando, que para mí es un personaje, ese sí es un personaje muy bueno, porque tiene una evolución en toda la novela, para mí chingona. Es un personaje que pasó de ser una niña rica, mimada, fresa, por así decirlo, a ser una Betty 2 literalmente. Con su risa, con su forma de vestir, con su forma de actuar. Literalmente al inicio de la serie te muestran como que la hija tiene en un altar supremo al papá, que es el mejor del mundo, que es fantástico y todo. Y conforme va avanzando la serie te muestran cómo se le va cayendo ese altar a la hija conforme va descubriendo todo lo que hizo el papá, con todo lo que ha hecho y con todo lo que sufrió su mamá en la primera parte, que eso fue algo que me fascinó, que tras descubrir todo lo que le hizo Armando a Betty en la primera, la hija literalmente toma un cambio de 360 grados y cambia toda su forma de pensar, cosa que me fascinó. Otro personaje que a mí me gustó muchísimo es el personaje de, creo que se llama Agustín, que es el villano, que literalmente me fascinó primero porque engañó a todo en Comoda. Los manipuló de una manera que hiciera que Armando se endeudara o tuviese unos problemas demasiado feos, a tal grado de ir a la cárcel, que eso es algo que me gustó muchísimo, que nos mostraran cómo Armando iba a la cárcel, cómo estaba en ese proceso, y aunque no duró mucho, hasta cierto punto, fue algo nuevo. Pero como les decía, en el caso del villano fue manipulador, controlador, e intentó hacer de todo. Lo único que yo creo que no me gustó mucho fue el hecho de que no... ¿Cómo decirlo? Que yo creo que lo único que no me gustó de ese personaje fue literalmente el final que tuvo. O sea, no murió ni nada, pero como que siento que pudieron haberlo explotado un poquito más. Otra cosa que me gustó muchísimo también fue el personaje de Ugo Lombardi. A mí me gustó muchísimo ese personaje porque literalmente
pasó a ser un poquito mucho más importante que en la primaria, yo siento, al crear un tipo movimiento o huelga, una huelga en la empresa, llevando a todos los empleados, y que literalmente las amenazas que aventaba tanto a la presidenta como a Armando literalmente no eran palabras, las cumplía, cosa que a mí me gustó mucho eso. Que dijo que iba a armar una huelga, que iba a hacer un movimiento, lo hizo hasta cierto punto porque también se dio en algunas cosas. Que literalmente antes, en la primera entrega, literalmente le daba cierto respeto a esta Marcela, y ahora no, literalmente se fue incluso contra ella, cosa que me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el personaje de Hugo. Otra cosa que me gustó también de su personaje es el respeto hasta cierto punto que le tuvo a Betty, demostrando: yo con Armando no voy a ningún lado, pero a ti te puedo seguir. ¿Por qué? Porque tú eres una persona tal, que haces tales cosas, que has salvado una vez a la empresa. Literalmente cambió el personaje de Hugo para bien. O sea, literalmente eso es algo que me gustó muchísimo, el personaje de Hugo. Otro personaje que hasta cierto punto me gustó, pero también es un personaje de relleno que sirve para potenciar más a Armando, es el personaje de Saúl. Ese personaje a mí me gustó porque se vuelve cómplice de Armando, a tal grado de ir a la cárcel también. Literalmente se vuelve, se puede decir como que la mano derecha en complicidad de Armando, porque vuelvo a decirlo, ya ni el personaje de ¿cómo se llamaba? De Mario Calderón hizo eso. Literalmente, la mano derecha ahora se convirtió Saúl, cosa que sigo diciendo lo que el personaje de Mario también fue malo. El personaje de Saúl me fascinó muchísimo. Otro personaje que también me gustó y que literalmente no le metieran, bueno, sí le metieron un papel importante, fue el de la abogada y amante de Armando, que literalmente eso es lo que buscaba, ser la nueva esposa, novia de Armando, que era su abogada, la que le ayudaba al proceso de divorcio con esta Betty, y literalmente le daba consejos también a Armando de una manera bajo a su conveniencia. Eso es algo que me gustaba muchísimo. Un personaje que también me gustó muchísimo, sí, no es como que haya tenido mucha participación, era el abogado de Betty, no me acuerdo cómo se llama, pero es un personaje que a mí me gustó porque era el abogado, el amigo, el nuevo contador que ayudaba, que ayudaba en todo ese proceso, y la forma como se llevaba con Betty era como el típico rival de Armando, cosa que me gustó muchísimo cómo lo llevaron. El padre de Betty, ¿cómo se llamaba? Hermidio, algo así se llamaba. Ese personaje a mí me gustó porque también es como el personaje de Saúl. Sirvió solo para alzar un poquito el personaje de Betty, pero de cierta manera también causó mucho caos en lo que es la hija de Betty y Armando, y en lo que es Armando. O sea, literalmente es uno de los personajes de relleno que a mí me gustó muchísimo ver. Y el personaje de la hija, ya lo dije, me gustó muchísimo porque tuvo una evolución conforme iba descubriendo cosas, conforme iba averiguando cosas sobre el papá, de cómo era antes, de todo lo que hizo, de todo, que no es la primera vez que causa un desastre en la empresa, y que la mamá siempre estuvo ayudándolo en todo. O sea, fue un personaje que a mí me gustó muchísimo. Otros personajes, y ya digo plural, personajes que no me gustaron, fueron el de las supuestas
amigas de Betty del Club de la Fea, que literalmente ya lo único que queda de ellas era 2 o 3 personajes que literalmente no sirvieron de nada. Y literalmente lo digo, no sirvieron de nada, fueron literalmente puro relleno en la historia. Bien pudieron habernoslo quitado esos personajes y no daban importancia alguna, no lo daba. Es más, ni siquiera juntándose con Ugo Lombardi para el movimiento pudieron alzarse realmente. O sea, son personajes que para mí muertos totalmente, no lo valen. El personaje que hasta cierto punto sí me gustó, pero tampoco siento que tuvo una gran importancia, fue el rival de... Bueno, sí, rival. Fue el ahijado, vamos a decirle, el ahijado de Ugo Lombardi, que es nieto de esta Irma, que una cosa que me gustó mucho de la serie es el altar o el cómo homenajearon a la actriz de Irma, porque literalmente le hicieron una tipo fiesta en un capítulo y le dedicaron eso, cosa que me gustó muchísimo. O sea, neta, me gustó muchísimo cómo lo hicieron eso. Como les digo, el nieto de Irmita me gustó muchísimo porque era como que el verdadero amor de la hija de Betty, de Armando. Literalmente fue su cómplice en muchas cosas. Y hasta cierto punto me gustó mucho cómo defendió a Hugo después de que él tuvo problemas con la hija de Betty por diferencias creativas y el cómo fue evolucionando también. Es un personaje que me gustó. Es lo que les digo. En sí la serie yo le doy un 7, porque aunque es cierto que tiene personajes malos y algunos que solo sirven para ayudar a otros, también es una serie que me gustó muchísimo su historia, que tuvo cosas nuevas, un villano bueno. O sea, si me concentro solo en los principales, que viene siendo Betty, Armando, la hija de ellos dos, el villano, Marcela, no me puedo quejar ni puedo decir que fue una mala serie, porque respecto a los principales tuvo una verdadera evolución, tuvo verdaderos conflictos, cosas que me gustaban. O sea, no puedo decir que estuvo tan mal en cuestión de personajes. Es como decir el bueno, el malo y los horribles. En este caso, yo lo pondría así. A mí me gustó. A la serie le doy un 7 porque la historia en general, aunque es repetitiva, tiene ciertas cosas nuevas, como cuando van a la cárcel Armando y Saúl, como cuando casi se quiere matar a Armando, Betty rebelándose contra su papá literalmente y diciéndole sus verdades. Me encantó. Eso es una escena que me gustó y que me hubiera gustado ver en el inicio, en la primera parte, o sea, en la novela de 2004, o no me acuerdo cuándo salió, pero literalmente es algo que yo digo fantástico. O sea, en cuestión de eso, no le doy un 8, no le doy un 9. Digan de Santos que no se baja la calificación a 6, porque la verdad, aunque los personajes se me hicieron algunos desperdiciados, sí es cierto que la historia a mí me gustó. Por eso yo le doy un 7. Es una historia hasta cierto punto buena de ver. No interesante, buena de ver. Una vez solamente. Solamente una vez. Porque hay algunas cosas que sí se valen repetir y otras que de plano yo digo que no. Pero esta es una buena serie para ver solo una vez. Pero como les digo, espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben, denle me gusta, comenten si ya vieron la novela o serie, como quieran decirle, si les gustaron los mismos personajes que a mí y si están de acuerdo. Pero espero que les haya gustado. Si es así, ya saben qué hacer y hasta la próxima.